Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy profundizaremos en uno de los relatos más enigmáticos y a menudo malinterpretados de la Biblia, la historia de la serpiente en el jardín del Edén. Este relato es familiar para muchos: una serpiente, un fruto prohibido y la caída de la humanidad. Pero, ¿sabías que hay mucho más detrás de esta historia de lo que parece a simple vista? ¿Qué pensarías si te dijera que la serpiente no representa únicamente a un simple animal, sino a un adversario celestial que inicia un conflicto profundo que aún nos afecta? En el video de hoy, descifraremos lo que los textos hebreos originales sugieren sobre este antiguo relato. Identificaremos la verdadera naturaleza de la serpiente y exploraremos cómo este primer acto de engaño anticipó la necesidad de redención de la humanidad. Lo verdaderamente asombroso es cómo este relato no solo describe una lucha, sino que también transmite un mensaje de esperanza, una victoria predestinada desde el principio y realizada a través de Jesucristo. Quédate con nosotros hasta el final para comprender plenamente las verdades ocultas de Génesis, las profundas implicaciones de esta antigua historia de engaño y esperanza, y su relevancia en nuestras vidas hoy. No querrás perderte lo que tenemos para revelar. Si esta historia te intriga, no olvides regalarnos un me gusta. Eso nos ayuda a llevar nuestro mensaje a más personas. Además, considera suscribirte a nuestro canal para seguir explorando las verdades ocultas de la Biblia. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de él y no dudes en dejar tus pensamientos en los comentarios. Iniciemos un diálogo significativo sobre lo que este relato realmente significa para nosotros hoy. Ahora, adentrémonos. Vamos a explorar una historia conocida, el relato de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. Este relato es ampliamente reconocido en la Biblia, aunque con frecuencia se malinterpreta o se simplifica en exceso. Génesis 3:1 dice: «La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho». En las escuelas dominicales, las películas y la cultura general, esta serpiente se representa comúnmente como una serpiente literal que habla. Es bien conocida la imagen de una serpiente astuta convenciendo a Eva de pecar. A primera vista, la historia parece sencilla. La serpiente engaña a Eva para que coma del fruto prohibido. Ella lo comparte con Adán y como resultado, ambos son expulsados del jardín del Edén. Este evento a menudo se cita como el origen del pecado y el detonante de las imperfecciones del mundo. Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a considerar la existencia de una serpiente que habla en este relato? ¿Cuál era el propósito de Dios al crear una criatura capaz de engañar a su propia creación? ¿Y por qué esta serpiente tiene la facultad de hablar, pensar críticamente y desafiar la orden de Dios? Estas son preguntas que suelen pasarse por alto, ya que la historia se acepta comúnmente tal como se presenta. Aunque muchas interpretaciones sugieren que la serpiente fue simplemente un instrumento usado por Satanás para ejecutar sus planes, esta perspectiva convencional deja muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué Eva no reaccionó con sorpresa cuando la serpiente le habló? Normalmente, un animal que habla sería algo impactante, pero Eva conversó con la serpiente como si fuera algo normal, lo que implica que podría haber visto a la serpiente como algo más que un simple animal. Además, si interpretamos la historia literalmente, la idea de que una serpiente provocara la caída de la humanidad parece bastante simplista. Sin embargo, el castigo impuesto a la serpiente en Génesis 3:14 sugiere una narrativa más profunda. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente:
Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los ganados y todos los animales salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Esta representación de la serpiente condenada a arrastrarse sobre su vientre a menudo se interpreta como la explicación de por qué las serpientes se mueven de esa manera. Pero, ¿estamos pasando por alto un nivel metafórico en el texto? Esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué era exactamente el fruto prohibido? Comúnmente se piensa que era una manzana, aunque la Biblia no especifica el tipo de fruto. La importancia no radica en el fruto en sí, sino en el acto de desafío. La serpiente persuade a Eva de que al consumir el fruto obtendrán el conocimiento del bien y del mal, elevándolos así a un estatus semejante al de Dios. Génesis 3:5. Este detalle es crucial, ya que subraya la esencia de la tentación. No se trataba simplemente de comer un fruto, sino de buscar iluminación y autonomía sin la guía divina. La interpretación convencional presenta a la serpiente como el antagonista, a Eva como la engañada y a Adán como el espectador pasivo. Esto dibuja un cuadro claro de tentación y desobediencia, una narrativa sencilla y fácil de comprender. Pero, ¿es realmente tan simple la situación? ¿Es la serpiente solo un animal astuto? ¿O el texto hebreo original sugiere algo más profundo? Para entender completamente la historia de la serpiente, es esencial examinar más de cerca las palabras originales en hebreo. La palabra traducida como serpiente en los textos en inglés es nakash. A menudo se interpreta literalmente como una serpiente, pero esta palabra se vuelve mucho más interesante al profundizar en ella. El idioma hebreo, rico en matices y significados, a menudo pierde sutilezas en la traducción. En hebreo, las palabras pueden tener varios significados y su comprensión depende en gran medida del contexto. Aunque nakash generalmente se refiere a una serpiente, también posee una dimensión simbólica y espiritual significativa que se pierde en una lectura superficial. Veamos esto más a fondo. Nakash proviene de una raíz que abarca tres interpretaciones principales. Primero, denota una serpiente o un reptil, describiendo a una criatura conocida por deslizarse y sisear. Esta es la interpretación más simple y la razón por la que muchas traducciones optan por serpiente. Sin embargo, esto plantea una pregunta. ¿Por qué se describe a esta simple serpiente como más astuta que cualquier otro animal salvaje, como se afirma en Génesis 3:1? Tal descripción sugiere un nivel de inteligencia y astucia inesperado en un simple animal. En segundo lugar, el término nakash podría significar el brillante. En el hebreo antiguo, nakash también puede referirse a algo radiante o luminoso. Esta interpretación sugiere que la serpiente no era simplemente un reptil físico, sino una entidad brillante y sobrenatural. El brillante resuena con la forma en que se describen las figuras angelicales o divinas en toda la Biblia, como en Ezequiel 28, 13, 14, donde un ángel, una vez favorecido, es descrito adornado con piedras preciosas y lleno de esplendor. Esto podría indicar que la serpiente era en realidad un ser celestial, posiblemente incluso Lucifer antes de su caída. En tercer lugar, la raíz de nakash también se asocia con el engaño o la hechicería, lo que significa alguien que practica la adivinación o utiliza un lenguaje encantador para engañar. Esta connotación se alinea perfectamente con el papel de la serpiente en el jardín del Edén, un manipulador que persuade a Eva a dudar de la palabra de Dios y a buscar un conocimiento prohibido. ¿Qué significa todo esto? Un análisis más profundo del texto hebreo revela que la serpiente es mucho más que un simple reptil en el jardín. Se la representa como una entidad astuta, poderosa y potencialmente divina.
Parece que el relato de Génesis nos invita a mirar más allá de la interpretación literal y a reconocer el engaño espiritual que está en juego. La idea de Nakash como el brillante es coherente con las descripciones de seres celestiales en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo señala: «Y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz». Esto podría indicar que la serpiente en el Edén pudo haberse presentado como una figura radiante y atractiva, utilizando su belleza y encanto para engañar a Eva. ¿Era la serpiente simplemente un animal o algo considerablemente más formidable y engañoso? El término hebreo Nakash sugiere lo segundo, indicando un ser que no solo existía físicamente en el jardín, sino que también encarnaba un adversario espiritual de Dios. La serpiente era más que un reptil. Era un engañador que introdujo la muerte espiritual a través de sus mentiras y falsas promesas. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra interpretación habitual. En lugar de visualizar una simple serpiente en el jardín, llegamos a ver a la serpiente como una entidad divina caída, un tentador cuya atracción y elocuencia buscaban socavar la soberanía de Dios y llevar a la humanidad al error. A lo largo de los siglos, los eruditos bíblicos han debatido la verdadera esencia de la serpiente en Génesis, y muchos sostienen que no era una serpiente literal, sino un ser divino sobrenatural. Esta visión está respaldada por varios pasajes bíblicos que insinúan la presencia de una figura poderosa en el Edén antes de la caída de la humanidad. Un elemento crucial para desentrañar este enigma es conectar la descripción de la serpiente con otras referencias escriturales, especialmente Ezequiel 28, 13, 15. En Ezequiel 28, el profeta describe a una figura que residía en el Edén, el jardín de Dios. El texto dice: «En Edén, en el jardín de Dios, estabas. Toda piedra preciosa era tu vestidura, sardio, topacio y diamante, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda, y de oro era la hechura de tus engastes y encajes. En el día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín grande, protector, yo te puse. En el santo monte de Dios estabas. En medio de las piedras de fuego te paseabas». Esta vívida descripción presenta a un espléndido ser celestial, adornado con piedras preciosas, ocupando una posición prominente en el Consejo Celestial de Dios. Muchos teólogos creen que este texto se refiere a Satanás antes de su rebelión. El término querubín ungido denota un poderoso ángel guardián, investido con un rol especial de honor y autoridad. En el contexto del antiguo cercano Oriente, los querubines eran percibidos como entidades espirituales formidables que protegían el trono de Dios. A diferencia de los querubines representados como bebés regordetes con alas en el arte moderno, estos eran figuras imponentes, típicamente asociadas con la fuerza divina y la protección. La descripción va más allá de la de una simple serpiente en el jardín, hacia la de una resplandeciente entidad divina que alguna vez se movió en la presencia inmediata de Dios. Entonces, ¿quién era esta figura en el Edén? La narrativa se aclara al explorar su caída. La mención de «te paseabas en medio de las piedras de fuego» sugiere que este ser tenía acceso privilegiado a los espacios sagrados de Dios. Pero su propia arrogancia y disidencia precipitaron su caída. Isaías 14, 12, 15 describe a una figura frecuentemente asociada con Lucifer, que significa estrella de la mañana o portador de luz. El texto relata su caída de la gracia. «¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado a la tierra, tú que sometías a las naciones». En tu corazón decías: «Subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte de la asamblea me sentaré».
El orgullo y la ambición excesivos de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios, provocando su caída de su alto puesto. Muchos estudiosos piensan que esta misma entidad apareció en el jardín del Edén disfrazada de serpiente. Lejos de ser un simple reptil, era un ángel caído, anteriormente un magnífico querubín que se transformó en un engañador. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo proporciona una clave importante, y no es de extrañar, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esta afirmación indica que Satanás, el engañador, a menudo se presenta bajo una apariencia de bondad y belleza para ocultar sus verdaderas intenciones. El término hebreo Nahash, mencionado anteriormente, respalda esta interpretación. No solo significa serpiente, sino que también describe a una criatura luminosa o fascinante, capturando perfectamente la esencia seductora de Satanás. Esta interpretación nos ayuda a entender por qué Eva no sintió temor ante la presencia de la serpiente. No estaba frente a un simple reptil deslizante. En su lugar, se encontró con una figura radiante y casi divina que emanaba sabiduría y confianza. El engaño no residía únicamente en las palabras de la serpiente, sino también en su apariencia, un ser luminoso que ofrecía una sabiduría aparentemente divina. Este análisis revela que la serpiente de Génesis era mucho más que un animal. Era una entidad poderosa y caída que utilizó su atractivo, belleza e intelecto para engañar a la humanidad. Originalmente un guardián en el trono de Dios, esta criatura se convirtió en un adversario, un enemigo tanto de Dios como de la humanidad. Este cambio de perspectiva transforma nuestra lectura de la narrativa de un simple relato de desobediencia a una épica saga de conflicto cósmico entre el bien y el mal, con la humanidad atrapada en medio. La serpiente no era solo un reptil, sino un ser divino caído que usó su formidable encanto y belleza para desviar a la humanidad de Dios. Para comprender completamente la identidad de la serpiente en el jardín del Edén, es crucial explorar la historia de la caída de Lucifer, un relato marcado por el orgullo, la rebelión y una dramática caída desde los reinos celestiales. Un texto clave que ilumina esta caída se encuentra en Isaías 14:12-15. Aquí, el profeta Isaías ofrece una descripción conmovedora y poderosa de la caída de Lucifer, la estrella de la mañana. «¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado a la tierra, tú que subyugabas a las naciones. En tu corazón decías, subiré a los cielos, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de la asamblea me sentaré, en las alturas del monte Zafón, subiré por encima de las nubes más altas, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa». Este pasaje a menudo se interpreta como una descripción de Lucifer, conocido como lucero de la mañana o portador de luz, mostrando su caída de un estado de brillo divino a uno marcado por la vanidad. Sus repetidas afirmaciones de «yo subiré» revelan la raíz de su pecado, un ardiente deseo de elevarse por encima de Dios, intentando usurpar el trono divino. Esto no fue simplemente desobediencia, sino un intento deliberado de golpe contra el orden celestial establecido por Dios. Su ambición de ascender por encima de las estrellas de Dios, que simboliza a las huestes angelicales, y de reclamar el asiento de mayor honor en el monte de la asamblea, ilustra su búsqueda de supremacía. Su intención de hacerse semejante al Altísimo fue un acto de orgullo audaz, intentando posicionarse como igual a Dios. Esta rebelión fue catastrófica, transformando a Lucifer, que alguna vez fue un querubín distinguido, en un retador de la soberanía de Dios. La Escritura describe el esplendor de Lucifer antes de su caída.
En Ezequiel 28, 12, 15, se le presenta como el epítome de la sabiduría y la belleza, adornado con toda gema imaginable. Los versículos lo describen como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, puesto en Edén, el jardín de Dios, decorado con toda piedra preciosa, impecable en todos sus caminos desde el día de su creación, hasta que se halló maldad en él. Sin embargo, su corazón sufrió una transformación cuando el orgullo, la envidia y la sed de poder echaron raíces. En lugar de cumplir su rol divino, aspiró a más. Buscó la adoración, la gloria y el estatus reservados únicamente para Dios. Este orgullo abrumador precipitó su caída, arrojándolo del cielo y transformándolo de portador de luz al príncipe de las tinieblas. En Lucas 10, 18, Jesús describe este evento trascendental diciendo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta representación vívida subraya la naturaleza abrupta y contundente de la expulsión de Lucifer. En un instante pasó de ser un ser celestial de alto rango a una entidad caída, despojada de la gloria que una vez poseyó. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la serpiente en el jardín del Edén? La conexión se hace evidente al entender que Lucifer, ahora conocido como Satanás, no desapareció tras su caída. En su lugar, se transformó en el adversario, el acusador que busca socavar y destruir la creación de Dios. Apocalipsis 12:9 lo explica de forma clara. Fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje conecta explícitamente a la serpiente de Génesis con Satanás mismo, el ángel caído decidido a desviar a la humanidad, reflejando su propia rebelión celestial. La serpiente no era simplemente un animal, era una fachada utilizada por este ser astuto para seducir a Eva y llevarla a desafiar a Dios. Se presentó como portador de sabiduría, prometiendo conocimiento divino, pero su verdadero objetivo era corromper la creación de Dios. Reconocer esto transforma nuestra percepción de la narrativa, pintándola no solo como un relato de desobediencia, sino como un conflicto más profundo, marcado por el engaño y la trágica caída de la inocencia. La historia de la serpiente en Edén no trata simplemente de una serpiente engañando a una mujer. Marca el inicio de un conflicto cósmico, una continuación de la rebelión de Lucifer contra Dios. Satanás, el querubín exaltado, entró al jardín disfrazado de un ser de sabiduría, con el propósito de engañar a la humanidad tal como había engañado a los ángeles durante su revuelta celestial. Este esquema en el Edén fue parte de la estrategia más amplia de Satanás para frustrar los planes de Dios. Incapaz de confrontar a Dios directamente, apuntó a su creación más preciada, la humanidad. Al persuadir a Eva para que consumiera el fruto prohibido, introdujo el pecado en el mundo, alterando la trayectoria de la historia humana y estableciendo las bases para la lucha continua entre el bien y el mal. El momento en que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, la dinámica de su existencia cambió por completo. Este acto trascendió la simple desobediencia, inició una cascada de pecado y fragmentación que impregnó toda la creación. Por primera vez, experimentaron vergüenza, miedo y un profundo sentido de separación de Dios. Su pérdida de inocencia rompió el vínculo puro que habían disfrutado con su Creador. En consecuencia, se vieron obligados a abandonar el Edén, el paraíso que había sido su refugio. En Génesis 3, 14, 15, se articulan las consecuencias de este acto cuando Dios declara su juicio, comenzando con la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Esta maldición va mucho más allá de una simple reprimenda a una serpiente literal. Representa un símbolo profundo de la dramática caída de la serpiente de la gracia y la autoridad. Satanás, que alguna vez fue una figura angelical ilustre, ahora es degradado y humillado. La orden de arrastrarte sobre tu vientre y comer polvo simboliza su completa humillación y derrota ante los ojos de Dios. Sin embargo, el alcance del juicio de Dios sobre la serpiente va más allá. La declaración de enemistad entre la serpiente y la mujer, así como entre sus respectivas descendencias, presagia un conflicto eterno entre las fuerzas del bien y del mal. Este antagonismo no se limita a una disputa literal entre humanos y serpientes, sino que simboliza una guerra espiritual más profunda y continua, una lucha entre los seguidores de Dios y los partidarios de la rebelión de Satanás. Dentro de este pronunciamiento, Dios también introduce un destello de esperanza, profetizando un triunfo futuro sobre el mal. Para Adán y Eva, sin embargo, las repercusiones de sus acciones fueron inmediatas y severas. La continuación del juicio de Dios en Génesis 3, 17-19 destaca el impacto más amplio de su desobediencia. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Como consecuencia, la misma tierra fue maldecida, dificultando sus esfuerzos para obtener sustento de ella, como lo hacían sin esfuerzo en el Edén. La existencia de Adán y Eva cambió drásticamente, enfrentando ahora trabajo, dolor y dificultades en su vida diaria. Esto reflejaba la profunda brecha que se había desarrollado entre ellos y Dios, así como entre ellos y el mundo natural que se les había encomendado cuidar. La relación armoniosa con la naturaleza quedó dañada. La tierra, que antes era una fuente de vida y abundancia, fue maldecida para producir espinas y cardos junto con sus frutos. El trabajo dejó de ser una actividad gozosa para convertirse en una tarea agotadora, y cada cosecha se convirtió en un recordatorio doloroso de su paraíso perdido y de las consecuencias de su desobediencia. Además, Dios informó a Eva que el parto estaría acompañado de dolor, simbolizando no solo la angustia física que conlleva traer vida al mundo, sino también el sufrimiento más amplio ahora inherente a la condición humana. Sin embargo, este dolor también significaba la promesa duradera de redención a través de su descendencia. A pesar de las dificultades, quedaba un destello de esperanza de que las generaciones futuras traerían renovación y salvación. El acto de comer del árbol otorgó a Adán y Eva el conocimiento del bien y del mal, pero este conocimiento tuvo un alto costo. Ahora cargaban con culpa, vergüenza y un profundo sentido de alienación tanto de Dios como el uno del otro. Su nueva conciencia les reveló de manera cruda su vulnerabilidad y su distanciamiento del plan divino. La armonía perfecta que habían disfrutado con Dios, consigo mismos y con la creación quedó rota, dando paso a una existencia marcada por el trabajo arduo, el sufrimiento y la búsqueda de redención. Confrontados con su mortalidad, Adán y Eva enfrentaron la inevitable verdad de su existencia. Regresarían al polvo. Para evitar que volvieran al árbol de la vida, que les otorgaría vida física eterna y perpetuaría su estado caído, Génesis 3:22-24, relata que Dios colocó querubines con espadas flamígeras en la entrada del jardín del Edén. Este acto no fue meramente punitivo,
fue fundamentalmente un acto de misericordia. Dios no deseaba que Adán y Eva soportaran una eternidad en un estado caído, alienados para siempre de Él. La entrada bloqueada al jardín del Edén sirvió como una barrera protectora, impidiéndoles vivir eternamente en dolor y tormento, al tiempo que abría el camino hacia la redención. Aunque fueron desterrados del paraíso, ya se habían sembrado las semillas de esperanza y salvación. La descendencia profetizada, destinada a aplastar la cabeza de la serpiente, simbolizaba al futuro mediador que repararía la brecha entre la humanidad y lo divino. La partida de Adán y Eva del Edén marcó el inicio de un viaje hacia un mundo lleno de dolor, lucha y mortalidad, pero también significó el comienzo del plan salvador de Dios para la humanidad. Esta narrativa no solo representa el conflicto continuo entre la humanidad y las fuerzas de la oscuridad, sino que también subraya que la caída de la humanidad no fue el final, sino el comienzo de una profunda saga que resonaría a lo largo de las generaciones. El viaje de la humanidad sería desafiante, lleno de sufrimiento y batallas espirituales. Pero entretejida en esta historia humana estaba la promesa perdurable de esperanza y restauración divina. Desde el momento de la caída de la humanidad, Dios ya estaba orquestando un plan para la redención. Conocido como el protoevangelio, o la primera proclamación del Evangelio, Génesis 3:15, establece los cimientos de esta narrativa redentora. En este pasaje, Dios anuncia a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». Este versículo fundamental anticipa un conflicto monumental que se extendería a lo largo de las edades, prediciendo la derrota final de Satanás. El engañador, por medio del Redentor prometido, una figura clave en la fe cristiana que restauraría la relación rota entre Dios y la humanidad. En esta profecía, Dios indica de manera decisiva que, aunque Satanás pueda infligir daño al herir el talón de la humanidad, el triunfo final pertenecerá a los descendientes de Eva. La declaración «Él te aplastará la cabeza» predice la llegada de un descendiente que vencerá de manera decisiva a las fuerzas del mal. Esta promesa ha resonado a través de los siglos, proporcionando esperanza incluso en medio del sufrimiento, la mortalidad y el distanciamiento de Dios. Esta esperanza perdurable, entretejida en el tejido de la historia humana, predijo la llegada de Jesucristo, quien se profetizó que sería tanto completamente humano como completamente divino. Su misión era traer salvación a un mundo marcado por el pecado. Cuando Cristo vino a la tierra, cumplió esta antigua profecía con su vida y acciones. A diferencia de Adán y Eva, que sucumbieron a la tentación, Jesús vivió una vida de perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Su camino hacia la cruz fue un acto voluntario de sacrificio, donde cargó con el peso de los pecados de la humanidad, sufriendo en nuestro lugar para revertir la maldición que había echado raíces en el Edén. Con su muerte y resurrección, Jesús desmanteló las obras de la serpiente, liberando a la humanidad de las cadenas del pecado y la muerte. En Colosenses 2:15, Pablo describe vívidamente el triunfo de Jesús, diciendo: «Desarmó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Este pasaje subraya que la crucifixión de Jesús no fue solo un sacrificio, fue un triunfo cósmico decisivo. En la cruz, Jesús despojó a las fuerzas espirituales del mal de su poder. Neutralizó al diablo y a sus seguidores, quitándoles su dominio y exhibiendo públicamente su derrota. Lo que parecía ser un momento de vulnerabilidad y derrota resultó ser la victoria más significativa jamás vista. La influencia del diablo fue quebrantada, su poder desmantelado
y su destino finalmente sellado. La cruz se erige como un símbolo de esta monumental victoria, una fuente de luz que atraviesa la oscuridad. La resurrección de Jesús subrayó esta victoria. Al resucitar de entre los muertos, conquistó el resultado final del pecado, la muerte misma. Destruyó el dominio del sepulcro, allanando el camino para que la humanidad recupere la vida eterna, para la cual fue diseñada en comunión con Dios. La resurrección no solo marcó un triunfo sobre la muerte, sino también una garantía de que quienes abrazan a Cristo eventualmente participarán en esta victoria. Jesús, el descendiente profetizado en Génesis, derrotó a la serpiente mediante su muerte y resurrección. Lo que comenzó como una profecía en el Edén, alcanzó su cumplimiento en la tumba vacía, donde Jesús venció permanentemente a la muerte. Este triunfo trasciende la mortalidad, marcando una victoria sobre todas las fuerzas de la oscuridad y cada trampa y tentación diseñadas por Satanás. Para todos los que ponen su fe en Cristo, la influencia de la serpiente queda destruida. Los seguidores de Jesús son liberados de las cadenas del pecado y reciben el don del Espíritu Santo que les capacita para vencer el mal. Así, la maldición original del Edén es deshecha. Mientras que Adán y Eva introdujeron el pecado en el mundo, Jesús, conocido como el segundo Adán, reparó nuestro vínculo con Dios, abriendo la puerta para que la humanidad restaure su relación con el Creador. Romanos 5, 18, 19 lo expresa bellamente. Así como una sola transgresión resultó en condenación para todos, también un solo acto de justicia resultó en justificación y vida para todos. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. A través de Jesús se nos ofrece un futuro que recuerda al paraíso del Edén, un nuevo cielo y una nueva tierra libres de muerte, dolor o separación de Dios. Apocalipsis 21:4 nos da un vistazo a este mundo renovado. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más luto, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esto encarna la gran victoria anticipada en Génesis. Un mundo renovado donde la maldición de la serpiente ha sido levantada y el pueblo de Dios vive en perfecta unidad con su Creador. El relato de la serpiente en el Edén trasciende la narrativa de la caída humana, encarna la redención. Desde el principio, Dios planeó redimir su creación. La cruz simboliza este rescate, reflejando el amor inquebrantable de Dios y su anhelo de reunirse con sus hijos. A través del sacrificio de Cristo, la derrota de la serpiente es absoluta y la esperanza para la humanidad es renovada. Génesis 3:15 nos recuerda poderosamente que, aunque el mal pueda parecer formidable, el plan de redención de Dios es aún más potente. La derrota de la serpiente estaba predeterminada y a través de Cristo compartimos este triunfo. Cada desafío, tentación y conflicto que enfrentamos se fundamenta en la verdad de que Jesús ha vencido y en su victoria nosotros también podemos prosperar. Para concluir, la serpiente mencionada en Génesis no era simplemente una serpiente literal. El texto hebreo y el contexto más amplio de las Escrituras la identifican como una entidad caída significativa, empeñada en engañar a la humanidad desde el principio. Reconocer esto amplía nuestra comprensión de la tentación y de la guerra espiritual que enfrentamos hoy. Si este análisis ha cambiado tu percepción de la historia de Génesis, dale me gusta, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte para más exploraciones sobre las verdades ocultas de la Biblia. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que la serpiente era más que un simple reptil?
Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.